Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas en esta mañana de martes, bendiciones a todos, a todas. Hoy estamos celebrando al Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365, el Beato Enrique Suso. Bendiciones a todos los Enríquez, bendiciones a todos en el Señor. Que Dios los colme de gracia y fortaleza, que el Señor los mire con su misericordia y su amor. Hoy pues no veo que tengamos algún hermano que cumpla años hoy. Cumplió ayer años el Padre Ruperto, que fue San Ruperto, pero no tenemos hoy a ningún otro más. Bendiciones a todos. Escuchamos este canto de la vida de los santos. Nos disponemos en Jesús en esa bendición. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar en la voluntad de Dios. Me haré María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Ave María Purísima, Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Beato Enrique Suso, religioso en el año 1365. Fue un prodigio de santidad en un ambiente muy corrompido. Nació en el año 1296
En Suabia, Alemania. A los 15 años fue admitido como religioso en el convento de los padres dominicos en Constanza. Su apellido era von Berg. Pero como su padre era descuidado y borrachín, en cambio la mamá, que era una santa, el joven tomó el apellido materno, que era Suso. En la comunidad encontró como profesor a un místico muy famoso que influyó en él de manera muy intensa. Era el padre Eckhart, cuyos consejos seguían muchas personas con gran entusiasmo. Enrique decía: el padre Eckhart demuestra tan gran sabiduría que parece como si Dios no le hubiera ocultado nada. Los datos que vamos a narrar enseguida están extraídos de la autobiografía de el propio San Enrique Suso. Los primeros años de religioso no fue muy fervoroso, pero luego un día empezó a oír continuamente este mandato: renuncia a todo lo que no le ayude a conseguir la santidad. Y se repetía tan frecuentemente este mandato en su mente que se propuso empezar una vida espiritual verdaderamente seria. El demonio intentaba disuadirlo y desanimarlo con consideraciones de prudencia humana, haciéndole ver que esa conversión era demasiado rápida y que no sería capaz de perseverar en el bien. Él se dedicó a pedirle a Dios la sabiduría celestial y repetía las palabras del libro de la sabiduría: Señor, envíame la sabiduría que procede de tu trono. Tú sabes que yo soy joven, sin experiencia y de pocos años, pero si tú me mandas la sabiduría, podré perseverar. Él pedía al Espíritu Santo el don de consejo y la virtud de la prudencia, y así logró perseverar. En adelante, durante toda su vida, será un administrador constante de la sabiduría eterna y recomendará a sus discípulos pedir mucho a Dios el don de la sabiduría. Y les repetía las palabras del libro santo: sabiendo que no tendré la sabiduría de Dios, no me la concedía. Me indiqué a pedir en oración y me fue concedida. Su amor a la Virgen María era inmenso, predicaba constantemente su devoción. Publicó el libro titulado La Sabiduría Eterna, el cual fue sumamente famoso y muy popular por varios siglos. Al principio de su conversión, Enrique creyó que debía dedicarse a muy fuertes mortificaciones y así lo hizo. Sus ayunos, vigilias, azotes y demás penitencias llegaron a causar asombro y casi acababa con su vida. Pero, según cuenta en su autobiografía, unas ilusiones del cielo le comunicó que en vez de estas mortificaciones buscadas por él, debía más bien dedicarse a aceptar con buena voluntad los sufrimientos que Dios iba a permitir que le llegaran. Y fue entonces cuando empezó a llegarle penas tremendas. Los enemigos del alma trataban de atacarle de mil maneras. Le llegaban sus pensamientos más impuros y las imaginaciones más indecentes, y una melancolía o sentimiento continua de tristeza se le trababa de desanimarlo todo. Luego, las tentaciones contra la fe. Como si no bastara todo esto, le llegó la convicción de que él estaba destinado a condenarse para siempre. Afortunadamente había tenido un buen profesor que fue en busca del sabio padre Eckhart y le contó todo. El famoso místico me consoló y logró sacarme de aquel infierno en el cual estaba viviendo.
y volvía a su alma la paz. Una vez más se cumplió lo que decía el libro de los Proverbios: triunfarán los que saben pedir consejos. Pero ahora le dirá al llegar un tercer momento. Una voz interior le dijo: hasta ahora has sufrido ataques venidos del interior. Ahora empezarán los ataques que llegan del exterior. Así sucedió. Pronto empezaron a experimentar la ingratitud de la pérdida de sus amigos y de la buena fama. Sus pasiones se dividían en dos clases: los fervorosos y los relajados. Los fervorosos querían que se cumplieran exactamente los deberes de piedad. Entre ellos estaban Enrique Suso, el profesor Era y gran predicador Taulero. Pero los otros eran mayoría y empezaron a perseguir a Suso en ese caminar relajado. Durante 37 años había recorrido campos y ciudades predicando y había obtenido curaciones milagrosas en pleno sermón. Vieron su rostro rodeado de resplandores, pero insistía muy frecuentemente en que había de dedicarse con seriedad a la santidad, pero no le agradaba a los relajados, y entonces se valieron de las calumnias. Se valieron de un muchacho mentiroso para inventar que él había cometido sacrilegios. Logró comprobar que era inocente. Luego inventaron que Enrique había tratado de envenenar a una persona y pronto se supo que eso era mentira. Lo acusaron de haber inventado un milagro, pero los mentirosos quedaron al descubierto. Fueron tantas las falsas acusaciones que tuvo que huir por un tiempo de Holanda. Allá lo acusaron de haber escrito herejías contra la fe, y él logró probar que todo lo que había escrito estaba de acuerdo con nuestra santa religión. Luego le llegó otro sufrimiento. Su hermana, que era religiosa, perdió el fervor y se retiró de su comunidad. Enrique ofreció por ella una grave enfermedad que él tuvo que sufrir, y con estos sufrimientos logró que la prófuga volviera otra vez al convento donde pasó santamente sus últimos años. Enrique estaba dirigido a una mujer que lo engañaba diciéndole que ella se estaba convirtiendo de su mala vida, pero cuando el santo sacerdote se dio cuenta de que aquella mujer le mentía, se negó a seguirle dando dirección espiritual, y entonces ella, de vergüenza, se inventó un cuento de que él era el padre de una criatura que ella tenía, y algunos hasta creyeron, porque el religioso demostraba mucha caridad para con el pobre niño, y entonces el superior general de la comunidad mandó hacer una severa investigación, y se vino a saber que todo era un cuento de aquella perversa mujer. Fue nombrado Enrique como superior de un convento del padre Dominicos, y aquel convento estaba terriblemente endeudado. El joven superior, en vez de dedicarse a pedir limosnas o a conseguir emprestitos, lo que hizo fue recomendar a sus religiosos que se dedicaran a celebrar con mayor fervor la Santa Misa y a rezar con mayor fe y devoción. Muchos se burlaban de él diciendo que era un hombre que no tenía los pies en la tierra y que se imaginaba que con los rezos se pagaban las deudas. Pero poco después un hombre rico sintió una inspiración interior de que debía ayudar a aquel convento, y luego con 20 paquetes de monedas de plata, y con eso se pagaron todas las deudas. Los últimos años las pasó el padre Enrique dedicado a dar dirección espiritual a los religiosos, especialmente a los dominicos, los cuales los consideraba un verdadero hombre de Dios
y un guía espiritual sumamente acertado. Le ofrecieron altos puestos, pero una iluminación interior le dijo que si quería llegar a altos puestos en la santidad tenía que ir a los cargos que producen muchos honores, y por eso se mantuvo siempre entre los más humildes y desconocidos, aunque su sabiduría y sus escritos de su santidad le hacían resplandecer ante muchas gentes piadosas que lo admiraban fervorosamente. Murió en el año 1365 y dicen que su cuerpo permaneció muchos años incorrupto, pero después el templo donde estaba enterrado pasó a poder de los protestantes y no se volvió a saber de sus restos. Tuvo muchas visiones y se le apareció la Santísima Virgen a traerle mensajes celestiales. En una de sus visiones preguntó qué medios debía ampliar para alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación, y le fue respondido: negarse a sí mismo, no apagarse a las criaturas, recibir todo lo que sucede como venido de mano de Dios, y ser infinitamente paciente y amable con todos, aun con los que son ásperos e injustos en su modo de tratarlos a unos. San Alfonso María de Ligorio, al meditar en las mortificaciones y en los sufrimientos de ese hombre de Dios, exclamó: qué pequeños mis sentimientos, qué pequeños nos sentimos nosotros ante estos campeones tan valerosos para sufrir todo por amor a Dios y por la salvación de las almas. Bueno, pues hoy estamos celebrando a San Enrique Suso, religioso en el año 1365. Bendiciones a todos los Enríquez, bendiciones a todos los que Enriquetas también, que el Señor los bendiga. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos: estará pensando en suicidarse, y por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir, morirán en su pecado. Porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres, Jesús? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho de condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo he oído decir a él es lo que digo al mundo. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta mañana de martes, el Señor nos está invitando para mirar el testimonio de su amor. Y ese testimonio de su amor son varios parámetros que nos hacen mencionar que la gloria de Dios se manifiesta en la presencia divina de Jesús, porque siempre se niega a sí mismo. Eso fue lo que le permitió el Señor a San Enrique Suso, renunciar a sí mismo y poder tener esa cercanía con Jesús. Jesús dijo a los judíos: a donde yo voy,
ustedes no pueden venir. Eso ya se lo había dicho a Pedro también en el momento último de su vida, en la última cena. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. Morirán en su pecado porque me buscarán y morirán en su pecado. De tal manera que hoy estará pensando en suicidarse, preguntaron ellos. Por eso nos dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Jesús añadió: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir porque morirán en su pecado. Con esto Jesús nos está diciendo que tantos apegos que tenemos, que tantas formas de apegarnos, porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Los judíos le preguntaron entonces: ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Jesús le respondió: precisamente eso es lo que estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir, y mucho a ustedes, mucho lo que tengo que condenar. El que me ha enviado es veraz, y lo que yo les he oído decir a él es lo que digo al mundo. Y eso no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: cuando haya levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo. Entonces, ¿por qué se va? Si el que lo envió está conmigo. Entonces, nosotros lo vemos en la Santa Eucaristía y está, y nunca se ha ido. Así pues, hoy nos invita el Señor en este momento de decirnos el Señor que estamos en el mundo, pero el mundo nos seduce, el mundo nos atrapa, el mundo nos enceguece. Y por eso dice: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se los acabo de decir porque morirán en su pecado. Porque si no creen que yo soy, morirán en su pecado. Ustedes me buscarán y morirán en su pecado. Así que hay que tener detalle, porque cuando nosotros empezamos a renunciar a nosotros mismos, ayunos, las pasiones, las inclinaciones, empezamos a renunciar a nosotros mismos, realmente empezamos a dejar que la gloria de Dios vaya delante de nosotros. Y eso es lo que nos invita el Señor a vivir, con una continua cercanía y constante constante cercanía y una continua perseverancia. Así que hoy, en esta mañana, nos está invitando el Señor a tener esa presencia de gracia y bendición. Bendiciones a todos, hermanos. Feliz martes para todos. Nos vemos en un momento, en la tarde, en este caminar de la bendición eucarística. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Nos vemos en el Señor. Bendiciones.